Gracias por estar con nosotros esta mañana. Liz, buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a la ciudadanía y permítame darle un abrazo a Guayaquil por sus fiestas de octubre. Gracias por esas felicitaciones a esta ciudad por un año más de independencia. Quiero tratar con usted algunos temas. Primero, conocer su reacción, porque no hemos podido analizar ese tema sobre esta declaratoria de estado de excepción que esta vez incluyó a Quito, a la capital. ¿Le tomó por sorpresa? ¿Cree que era una medida necesaria y oportuna? Sí nos tomó por sorpresa, Liz. No hemos podido conversar con el gobierno para saber qué efectivamente se busca detrás de ella. Si lo que se busca es cuidar la seguridad de la capital de la República, me parece muy bien. Ahora, si no se lo hace en términos debidos, esto termina afectando aún más la economía. Recuerde, Liz, que cuando, digamos, se exacerban los problemas de inseguridad que vive el país, se utiliza la denominación de guerra interna. Esto, en términos locales, puede entenderse por el crecimiento de los grupos de delincuencia organizada, pero en términos internacionales ha sido, por ejemplo, una daga en el corazón para el turismo no solamente de Quito, sino del país entero. Así que me parece que esto debería analizarse. Ventajosamente no viene aparejado un toque de queda porque también esto sería otra daga en el corazón al sector comercial, el que vive de los restaurantes, el que vive de la diversión, el que trabaja en horas de la noche. Y entonces la gran pregunta es ¿para qué y por qué? Para permitir más rápida y contundente acción con los grupos de delincuencia organizada, perfecto, pero creo que deberíamos haber tenido, sería deseable esto, una coordinación con el gobierno nacional para saber de qué se trata y nosotros saber en qué podemos ayudar. Y esa duda que usted tiene del para qué y por qué surge quizás también a propósito de las declaraciones que dio el ministro de Gobierno en una entrevista radial donde él decía que tenían información incluso de que pudieran calentarse las calles en Quito. No disponemos de información, me hubiera gustado conocer a qué se refieren con eso. Las calles están calentadas en todo el país, las calles están no solamente calentadas, en algunos casos manchadas de sangre. No son exactamente las ciudades de la sierra y en este caso la ciudad capital donde más presencia de criminalidad ha habido, de este tipo, ¿no? Estamos muy preocupados por esto. Sí podríamos entender si con la acción que se ha tomado en algunas ciudades hay una suerte de desplazamiento territorial interno de los grupos de delincuencia organizada. Insisto, nosotros vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con cuidar la seguridad de la capital, en realidad de todo el país, pero Liz, detalles de estos, como por ejemplo calentamiento de calles o alguna otra información, nosotros no manejamos la seguridad, por lo tanto tampoco pido conocer detalles desmenuzados de este tipo de decisiones, pero evidentemente el mínimo nivel de coordinación, insisto, para saber al menos en lo que está en nuestro eje de acción, en qué podemos apoyar. Y si fuera de esas características, digamos, habría que tomar de todo el territorio nacional. Estamos a pocos meses de iniciar un proceso electoral. Deberíamos hacer todos los esfuerzos, me refiero al Estado en su conjunto, para que sea una elección segura, que no acontezca lo que ha sucedido con los últimos periodos electorales, ¿no? Que ha habido asesinatos a candidatos, muertes ya de personas que ejercen funciones de elección popular. Así que si tenemos que cuidar el proceso electoral y la seguridad del mismo, lo deseable sería que se aplique en todo el país. Ahora, la policía, alcalde, ha dicho que, por ejemplo, en sectores como la Ecuatoriana o Solanda ha habido un aumento de sicariatos. Recogen el sentir, dicen, de moradores que les preocupa incluso salir a caminar en las noches. Hay un aumento de delitos en otros sectores como Quitumbe, por ejemplo, han señalado también, o La Delicia. ¿Se ve mayor presencia policial quizás en estos sectores a propósito de este incremento en las cifras delictivas? ¿Se percibe ese aumento en comparación también al año anterior de estos delitos como homicidios, secuestros? Sí, no, Liz, permítame desagregar la respuesta en tres elementos al menos. Lo primero es, Quito no, en algunos casos incluso logra bajar, por ejemplo, el índice de personas que son asaltadas. Pero ya tenemos la presencia de delitos que antes no teníamos, secuestro extorsivo, homicidios, sicariato, y esto es evidentemente una barbaridad. Hemos dejado de ser una isla de paz y debemos recuperar esa isla de paz, insisto, no solamente para la capital, sino para el país. Segundo, es evidente que hay presencia de grupos de delincuencia organizada a nivel territorial y por lo tanto esto marca la sensibilidad mayor o menor de algunos territorios. Y cuando usted me pregunta sobre si se nota mayor presencia policial, le voy a dar una respuesta que diría sí y no. El sí es porque, por ejemplo, nosotros hace 2 días acabamos de entregar 23 camionetas más para propósitos de patrullaje al eje investigativo.
Nosotros hemos apoyado a la Policía Nacional con los recursos de los quiteños y quiteñas que provienen de la tasa de seguridad en ya casi 200 vehículos. Estamos también por entregar unas 60 nuevas motocicletas. Así que en motocicletas y en términos de camionetas hemos apoyado para el eje de reacción. En Quito funciona un escuadrón que se lo llama Escuadrón Lince. Este ha tenido un buen comportamiento y unos buenos resultados en combate de la delincuencia. Hemos apoyado incluso con las camionetas de patrullaje, le decía yo, para el eje investigativo, hasta con software para que puedan cumplir su trabajo de investigación. Y por el lado preventivo, hemos apoyado con la recuperación de algunas UPCs, Unidad de Policía Comunitaria. Y es ahí donde voy al sí o al no, al sí y el no, digamos. Porque en algunos territorios la policía nos cuenta que su táctica actual les ha obligado a replegarse en una suerte, digamos así, como de cuarteles más pequeños o cuarteles intermedios. Por lo tanto, lo que han hecho es dejar algunas UPCs que tienen importante presencia territorial para concentrarse en una suerte de cuarteles intermedios. Y cuando sucede eso, entonces dejan abandonado el barrio. Nosotros, al menos en las UPCs que hemos intervenido, le hemos pedido por exigencia de los quiteños que ahí sí esté la Policía Nacional, porque no, mal podríamos nosotros poner recursos para la recuperación de una UPC y que la policía no ponga el recurso humano, digamos, para que esté presente ahí. Así que hay una presencia, yo diría, en los sitios tal vez más sensibles, sí están en las UPCs. En algunos donde advierten riesgo también para los policías, hacen una suerte de reconcentración, así que al menos no es homogénea la presencia territorial en este momento de la policía en los barrios de Quito. Alcalde, usted empezaba señalando la preocupación por el impacto que tiene en una medida como esta, sobre todo quizás en el tema turístico, ¿no? Esta es una medida que rige por 2 meses, es decir, hasta el 3 de octubre, pero estamos ya a menos de ese tiempo, hasta el 3 de diciembre, perdón, y estamos a menos de ese tiempo de que vengan las fiestas de Quito, fiestas que dinamizan la economía, y la preocupación quizás es que venimos de estado de excepción en estado de excepción, y a lo mejor no saben si se renueva y se incluye nuevamente la capital. ¿Eso qué repercusión pudiera tener para una fecha tan importante para ustedes? Sí, Liz, y yo creo que porque de alguna u otra manera seguimos debatiendo sobre un tema que es esencial, la presencia de policías, por ejemplo, en las calles para cuidar nuestra vida, pero estamos dejando de lado la raíz, desde mi punto de vista, más profunda de los problemas, y tienen que ver con una economía que no crece, con una economía declarada en recesión. Suelo decir esto, Liz, no siento que sea más segura la ciudad que más policías tiene en sus calles. Es más segura la ciudad que más oportunidades tiene en sus calles. Esto está directamente asociado con los niveles de aumento de pobreza y desempleo que se vive en el país. Para el caso de Quito, por ejemplo, tenemos la tasa más alta de desempleo, tenemos un 57% ocupado en el sector informal, muchos de ellos comercios autónomos que no están regularizados. Tenemos a doctores que están trabajando para aplicaciones, por ejemplo, que hoy son de alguna u otra manera algo de alivio por el lado del desempleo, pero también con altos niveles de precarización. Recordemos que ahí no hay ni seguridad social ni elementos de estabilidad laboral. Por lo tanto, Liz, a mí me parece que el país necesita un debate profundo sobre atacar la raíz fundamental del problema. Veía la mañana de hoy que el Banco Mundial vuelve a hacer previsiones de bajar las expectativas de crecimiento para el Ecuador, que si mal no recuerdo las cifras están previstas en el 0,3%. Esto significa que nuestra población crece, que nuestra economía no crece y por lo tanto lo que tenemos es aumento de pobreza, aumento de desempleo y aumento de una migración dolorosa. Así que creo que todos deberíamos volcar los esfuerzos porque sí, que haya la mayor presencia y más contundente presencia de la Policía Nacional, apoyada cuando es necesario por las Fuerzas Armadas en el combate al grupo de delincuencia organizada. Pero que nos volquemos, en cambio, ya como país, con todos los esfuerzos del caso, a generar oportunidades de desarrollo. Mire, Liz, nosotros por eso hemos en la ciudad capital, y esto lastimosamente ha pasado un poquito desapercibido, a pesar de que nosotros hemos buscado acercar a los medios de comunicación la información del caso. Le decía, hace exactamente 8 días, hoy siendo jueves, hace 8 días atrás, firmamos un acuerdo Quito. Cerca de 70 personas, representantes de los más diversos sectores de la sociedad quiteña, desde la economía popular y solidaria hasta el sector financiero, desde los grandes industriales hasta los comerciantes autónomos, desde el teatro hasta el deporte, por ponerle un ejemplo, desde los barrios hasta las comunas de Quito, estuvieron presentes para decir, a ver, nosotros queremos 4 cosas de aquí a los próximos 10 años. Erradicar la extrema pobreza. Número 2, potenciar el bienestar, el crecimiento y el empleo, porque se puede generar riqueza, sí, pero a la par que se genere trabajos dignos y de calidad.
Tercero, recuperar seguridad humana, convivencia pacífica y derechos. Y un cuarto, soñar con una ciudad intercultural verde por el lado ambiental y azul por la recuperación de ríos y quebradas. Creo que hacia allá hay que buscar mucho del debate, no solamente en Quito. Yo he dicho que yo planteé esto tanto al presidente Noboa en su momento, al presidente Lasso en su momento, de que se pueda trabajar en una suerte como de gran concertación o acuerdo nacional para que estas prioridades marquen la agenda cotidiana. Pero en cambio usted ve que ha pasado lo contrario, ¿no? Vamos de coyuntura en coyuntura, que se anuncia que las industrias tienen que desconectarse del sistema nacional de generación eléctrico. Es decir, aumentan los apagones, bajan los apagones. Yo creo que de cara a lo que usted me preguntaba, para Quito, pero también para el país, ojalá se estén tomando las previsiones para que el mes de diciembre, que es un alto dinamizador de la economía en todo el país, en todo el Ecuador, ¿no es cierto?, no se vea afectado. ¿Qué va a pasar si no hay luz para que los comercios puedan vender a plenitud? Para que, como usted bien decía, esos primeros días de diciembre, para nosotros fundamentales por las fiestas de Quito, tengamos gran actividad económica. Así que yo creo que hacia allá hay que volcar los esfuerzos gubernamentales y evidentemente el debate nacional para que ataquemos lo estructural y no solamente la parte más, digamos, visible de los temas de inseguridad. Ahora, usted ha hecho esta propuesta para la capital a través de este acuerdo Quito 2034, pero ha recibido también cuestionamientos incluso a la interna de algunos concejales también diciendo que el proyecto puede ser muy bueno, pero cómo pasar de las palabras a los hechos, cómo lograr esa concertación, cómo ir viendo el cumplimiento de objetivos. Incluso es a largo plazo, pasarán 2 administraciones más hasta que se puedan concretar estos proyectos y cómo garantizar esa continuidad. Mire, a veces lamenta uno que qué bueno, ¿no es cierto? Qué bien que se conversa, pero siempre buscándole la quinta pata al gato. En algunos concejales, a mí no me extraña porque yo creo que están en una campaña ya anticipada para querer ser alcaldes de la capital de la República, pero mientras sean concejales creo que deberían ceñirse a su ámbito y buscar poner voluntad también de parte para que tengamos la concreción de lo que hemos planteado para el 2025. Liz, yo le resumiría de esta forma. Primero, hemos generado una gran plataforma de convergencia y de diálogo, porque los problemas también se encuentran con un diálogo no solo entre los iguales, sino un diálogo entre los que piensan distinto. Este es el mayor atributo del diálogo. Si yo converso en mi familia y llego a un acuerdo, ¿no es cierto?, nos amamos, nos queremos, pensamos relativamente similar, pero cuando logro que ya no sea solamente en mi familia, sino en el barrio, que con personas que piensan distinto, logro tener objetivos comunes para la comunidad, ahí está un elemento central a rescatar. Número 1. Número 2, usted lo dice bien. Y fíjese que alguna persona a mí me decía, yo encuentro en su predisposición generosidad, porque está planteando no solamente retos ni objetivos para su administración, sino para los 10 años de la capital. Podrán pasar 3 alcaldes en 10 años y por lo tanto entonces planteamos objetivos que sean de mediano plazo para la capital de los ecuatorianos. Y tercero, pongámosle todo el esfuerzo para no encontrar los peros, sino para encontrar la concreción de eso. Así que hace 8 días no solamente tuvimos un texto con argumentos muy contundentes para enfrentar el momento, no solamente tuvimos 4 objetivos de mediano plazo que queremos alcanzar, sino también que detallamos acciones concretas, Liz, para este año 2025. Y esas acciones concretas deberían recuperar la confianza entre los actores porque los hagamos. Vamos desde un gran plan de reforestación, por decirle algo, hasta la generación de un centro de innovación en Quito, hasta que podamos aumentar los barrios no regularizados en la capital de la República. Y esas son acciones concretas que además no hemos buscado que se conviertan en un pliego de peticiones a la alcaldía, sino que sean compromisos de la sociedad quiteña donde el privado haga una parte, la academia con sus universidades otra y evidentemente nosotros desde la alcaldía todo lo que esté a nuestro alcance. Bueno, sumando los apoyos entre el sector público y el privado, y a propósito de eso, quiero preguntarle cómo es su relación con el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo, perdón? A propósito de eso, de la suma de esfuerzos entre el público y privado, le decía, quiero preguntarle cómo es su relación con el presidente Daniel Noboa. Mire, no he conversado con el presidente Noboa, salvo un pequeño intercambio de opiniones en el comité de operaciones de emergencia para el caso de la capital. Recuerde que tuvimos nosotros apoyo del gobierno y tuvimos unos incendios dantescos en la capital de la República. Mi contacto más ha sido con el ministro de Gobierno para canalizar esos apoyos a la capital, pero se han circunscrito en los elementos, si usted quiere, más administrativos y de gestión.
nosotros tenemos que conversar con el gobierno incluso para saber cómo piensan igualarse con los recursos que le deben a Quito. Esta es una realidad por la que atravesamos todos los gobiernos locales. Debemos conversar porque necesitamos el apoyo del aval soberano para el crédito que pueda suponer la extensión del metro de Quito. Nos hubiera gustado conversar para ponernos de acuerdo sobre cómo enfrentar el estado de excepción, con lo que usted me empezaba preguntando. Así que he tenido más una conversación con su ministro de gobierno por la relación que tiene también con los gobiernos locales, más que con el presidente de la República. Gracias, alcalde, por habernos acompañado esta mañana analizando algunos temas en relación a lo que necesita Quito. Que tenga un buen día. Lo mismo para usted, un buen feriado para la ciudadanía. Muchas gracias. Con esto vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información.